Hola, hola, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy voy a estar preparando pozole verde de pollo. Y los ingredientes que voy a estar utilizando es pollo, son muslos de pollo, yo los voy a utilizar con el cuerito y todo. Ajo, cilantro, chile poblano, tomatillo, cebolla, grano. Yo voy a estar utilizando este de Juanitas, consomé de pollo, orégano y laurel. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo hirviendo agua. Ahora lo que voy a estar haciendo es que le voy a agregar cebolla, y 5 dientes de ajo. Ahora voy a estar agregando el pollo también. Y aquí lo voy a dejar hervir mientras vamos a hacer el siguiente paso. Bueno, pues aquí lo que voy a estar haciendo ahora es que voy a poner a quemar este chile, el chile poblano. Lo voy a poner aquí directo al fuego. Y mientras voy a ir pelando el tomatillo. Es una receta muy sencilla. Si es que no les gusta el pozole de puerco o por alguna razón no pueden comer puerco, pues no tienen que privarse de comer pozolito. Pueden prepararse este de pollo, que les aseguro que les da muy buen sabor también. Yo mientras voy a estar aquí haciendo la salsa. Para agregársela, a mí me gusta agregársela desde un principio porque siento que así agarra más sabor el pozole. Hay personas que lo agregan ya casi al final. A mí en lo personal no me gusta así porque siento que no agarra tanto sabor como cuando uno se lo agrega desde un principio. Aquí le voy a estar dando otra vuelta. Lo único que tienen que estar haciendo es estarle dando vueltas hasta que lo miren que está completamente quemadito. Como pueden ver, aquí todavía le falta este pedazo y estos los lados. Bueno, pues aquí, como pueden ver, ya están los chiles listos. Ya están bien quemaditos por todos lados. Ahora los voy a estar pasando en una bolsa plástica para que suden y se pongan más suavecitos. Aquí los voy a dejar por unos 5 minutos. Ahora lo que voy a estar haciendo es que aquí en la licuadora voy a agregar los tomatillos. Los tomatillos están en crudo. Estos no se cocen, así los echas directo a la licuadora. Le echamos cilantro. Yo le voy a estar echando medio racimo. Ya está limpio. Ahora le voy a estar agregando orégano. Una cucharada de consomé de pollo. Y le voy a estar quitando las semillas a los chiles para agregarlo también a la licuadora.
Yo sí lo voy a agregar con toda la cascarita quemada, pero ustedes si prefieren se la pueden quitar. Yo siento que le da mejor sabor. Y un vasito de agua. Son como unas 10 onzas nada más. Lo tapo. Y ahora lo llevo a licuar. Ahora aquí el pollo que esté hirviendo le voy a agregar 2 hojitas de laurel. Miren, le voy a agregar una grande. Y 2 pequeñas. Ahora aquí voy a estar abriendo la lata de grano para agregársela. A mí también me gusta agregarla desde un principio. El pollo no tiene mucho cociendo, tendrá algunos 5 minutos cociéndose. Ahora le voy a escurrir el agua. Ahora aquí voy a estar agregando el grano. Ya está bien escurrido. Y la salsa que ya molimos. Yo no la cuelo ni nada, yo se la echo así directamente. Y ahora sí, aquí lo vamos a dejar hervir. Aquí, como pueden ver, ya está hirviendo nuevamente. Le vamos a agregar un puñito de orégano. Traten de molerlo así con sus dedos. Y otra cucharada de consomé de pollo. Revolvemos todo y aquí lo vamos a dejar hervir por 1 hora, hora y media. Ahora sí lo voy a tapar. Aquí ya estuvo hirviendo por al menos 1 hora. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a retirar los huesos. Como pueden ver, ya está muy facilito de quitarle el pollo.
Bueno, pues aquí lo voy a dejar hirviendo otro ratito y mientras lo que voy a ir haciendo es picarlo, el repollo y limón. Aquí lo que voy a estar haciendo es que voy a picar los acompañamientos y lo que es limón, aquí lo voy a poner por un lado, y el rábano. Ahora lo que voy a estar haciendo es que lo voy a picar así en rodajitas, no muy gruesas. Voy a tratar de que sean delgadas. Aquí lo voy a estar poniendo en este cazuelita. Ahora voy a traer en que agregar la cebolla y el repollo. Bueno, pues ahora voy a estar picando el repollo. Como pueden ver, al repollo ya le hace falta un pedazo porque es un repollo que ya había utilizado anteriormente. Y pues no quiero desperdiciar. Lo voy a estar picando lo más finito posible. Hay personas que utilizan lechuga. A mí me gusta más el repollo. Como aquí en mi casa hay alguien que le gusta utilizar, al final cuando se sirve le echa orégano. A mí el orégano me gusta cuando está cocinado, pero así como que echárselo al final no me gusta mucho. Pero pues es el gusto de cada quien. Ahora aquí voy a estar picando la cebolla. Solamente quiero muy poquita, no me gusta mucho así cruda. Nada más me gusta agregarle muy poquita. Ahora aquí en esta tacita de medida voy a estar echando la cebolla. Porque no encontré más trastecitos de estos de vidrio. No sé si les pasa, pero aquí en esta casa se pierden ya sean vasos, platos. No sé si es que los quebran para no lavarlos o qué. Algo raro pasa.
Bueno, pues aquí ya estuvo como una hora, hora y media hirviendo el pozole. Y lo voy a estar apagando primero. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a estar sirviendo en este típico plato pozolero. Como pueden ver, el colorcito quedó muy bonito, un verde no muy fuerte, no muy claro, pero quedó un color bonito. Bueno, pues ahora vamos con las manos limpias, vamos a comenzar preparándolo. A mí me gusta agregarle repollo, bastantito repollo. Rábano, cebollita. Y limón, lo pueden acompañar con limón. Bueno, pues hasta aquí quedó la receta del día de hoy. Si es que les gustó, les invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y si es que les gustan recetas así fáciles, sencillas, los invito a que pasen a mi canal. Ahí encontrarán una que otra receta. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en otro nuevo video. ¡Hasta luego!